Hola, ¿cómo están? Hoy volvemos a encontrarnos, gracias a Dios, para seguir estudiando su palabra y aprendiendo más de la vida del apóstol Pedro y todas las enseñanzas que el Señor quiere darnos también a nosotros. En la clase de hoy vamos a compartir una experiencia que no vivió Pedro directamente, sino que vio y acompañó al Señor cuando hizo el milagro de resucitar a la hija de un hombre llamado Jairo. Para conocer mejor esta historia, vamos a leer en Marcos capítulo 5, empezando en el versículo 21 que dice así: Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. El Señor estaba rodeado de mucha gente, pero entre toda esa gente se acercó alguien muy importante, uno de los jefes de la sinagoga, que era el templo de los judíos. Este hombre se llamaba Jairo. Pero si prestamos atención, aunque era una persona tan importante, ¿qué hizo cuando estuvo cerca del Señor? Se postró a sus pies. Quiere decir que se arrodilló a los pies del Señor, reconociendo que ni su importancia ni su riqueza valían de nada en ese momento. ¿Saben por qué? Vamos a seguir leyendo en el versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué estaba pasando? Tenía una necesidad muy grande. Su única hija de 12 años estaba enferma, muy grave, a punto de morir. Pero él confiaba que el Señor tenía poder para ir hasta su casa y sanarla. ¿Se dieron cuenta? Hoy volvemos a hablar de la fe, porque esta confianza que Jairo tenía en el Señor y su poder era fe, como también vimos el domingo pasado que Pedro tuvo. Pero claro, él después dudó y eso lo llevó a hundirse en el mar tormentoso, ¿se acuerdan? Pero ¿qué les parece que pasará hoy con la fe de Jairo? Si seguimos leyendo, dice el siguiente versículo que el Señor fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. El Señor estaba dispuesto a ayudarlo. Iba con él siguiéndole, pero se detuvo unos minutos a ayudar a una mujer muy enferma que también confió en el poder de Dios. Más adelante, en el versículo 35, leemos que hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: Tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Uy, ¿qué había pasado? Su hija había muerto. El Señor no había llegado a tiempo a sanarla. Por eso los mensajeros le decían a Jairo que ya no lo moleste al Señor. Total, ya era tarde, ya había muerto. A ver, vamos a tratar de entender esta situación. El Señor, que era Dios, ¿no sabía que la situación de esta nena era urgente? ¿No sabía que si se demoraba en ir, ella podía llegar a morir? Claro que lo sabía, pero como decíamos el domingo pasado, el Señor permite muchas veces las cosas para nuestra enseñanza, para que aprendamos a confiar cada día más en Él. Por eso el Señor, que conoce nuestros corazones, cuando oyó lo que estos mensajeros le decían a Jairo, lo animó diciéndole: No temas, cree solamente. ¿Y ahora Jairo qué iba a hacer? ¿Iba a hacer caso a los mensajeros que lo estaban tentando a dejar de confiar en el Señor, así como el diablo nos tienta a nosotros a dudar o a dejar de confiar en Dios? ¿O iba a obedecer la palabra del Señor y iba a seguir confiando en Él? Entonces el Señor se puso en marcha hacia la casa de Jairo. Pero en el versículo 37 nos cuenta quiénes lo acompañaron, porque dice: Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Pedro seguramente estaba cerca del Señor, escuchando su conversación con Jairo, y ahora el Señor lo eligió para que lo acompañara. Sin duda, en esta experiencia de Jairo y en la obra que el Señor quería hacer, había muchas enseñanzas que él quería que Pedro viera con sus propios ojos. Ya se imaginarán qué planeaba hacer el Señor, porque lo dijimos hoy al comienzo. Pero dice la palabra que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, se encontró que había muchos que lloraban y gritaban. Entonces él les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Pero muchos que no confiaban en Dios se burlaban de lo que él dijo. Mas él, echado fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Ahí
solo rodeado de los más cercanos de la familia, su papá y su mamá, y de los discípulos que habían ido con Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Dice la palabra que el Señor, tomando la mano de la muchacha, le dijo: levántate. ¡Qué maravilla! El Señor hizo el milagro de resucitar, de volver a darle vida a esta nena. Claro, ¿cuál había sido el propósito del Señor? Bendecir a Jairo y a su familia. Pero para eso tuvo que confiar verdaderamente en él. Y a pesar de la demora y de la situación, que parecía no tener solución, porque ya había muerto, siguió confiando y obedeció lo que el Señor le dijo: no temas, cree solamente. Y vemos la obra que hizo el Señor, porque en el versículo 42 dice: y luego la muchacha se levantó y andaba. Qué bendición tan grande recibió esta familia, por haber tenido fe en Dios, por haber confiado en su poder para hacer cosas imposibles para cualquier hombre. Como dice en Marcos 10, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así como Jairo, nosotros sabemos que si buscamos a Dios, Él siempre nos va a ayudar y quiere que confiemos en Él, a pesar de las tentaciones del diablo, de las dudas que siembre en nuestro corazón. Él también nos dice a nosotros: no temas, cree solamente. Él quiere que confiemos primero en Él para ser salvos, para ser sus hijos, pero también para cada cosa de nuestra vida. Porque si somos sus hijos, Él está en nuestro corazón, bien cerquita nuestro para ayudarnos. Al que cree, todo es posible. Pero también quiere que en nuestra vida de todos los días, sea que tengamos que enfrentar la enfermedad de alguien muy querido, como le pasó a Jairo, o que vivamos con alguien que todavía no es del Señor, o que se burlen de nosotros, o alguien nos pelee siempre, aunque parezca que las cosas son muy, muy difíciles o imposibles de solucionar, no dejemos de confiar en Él. En el momento oportuno, Él va a actuar. Recordemos que todo lo que pasa en nuestra vida, Él lo permite para nuestro bien, para enseñarnos y para bendecirnos. Porque como dice su palabra, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nos acerquemos a Dios como hizo Jairo, creyendo en Él, en su poder, y que bendice a los que lo buscan así, con fe sincera. Que el Señor nos acompañe y bendiga en esta semana. Y recordemos buscar su ayuda cada día, confiando en Él y esperando su voluntad. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, con más enseñanzas de la vida de Pedro.